Sorry, compañeros, en esta oportunidad voy a hablar sobre vía piramidal. Ya primero vamos a hablar sobre lo que es la vía piramidal. Vamos a ver que esta se va a originar principalmente de lo que es la corteza cerebral. Vamos a ver de que primero la principal parte se va a originar de lo que es la vía, el área motora primaria, que es conocida como el área 4, que va a ser más o menos un tercio sobre este, y este va a tener lo que son las células gigantes de Betz. Eh, Luego, después de eso, también va a estar incluido lo que es el área motora secundaria, que va a ser aproximadamente un tercio también de este. Y después vamos a tener también lo que es el área sensitiva primaria, que va a ser el área 3, 1 y 2, que aquí se encuentra, que también va a ser un tercio de este. Vamos a ver que este va a ser contralateral y su última vía de la vía motora común. Vamos a ver que la vía piramidal va a comprender los haces córtico medular, lo que es el directo y el cruzado, y también lo que es el córtico nuclear, que ahorita vamos a hablar de este. Ya lo que es en el haz córtico medular, en lo que es la primera neurona, lo que es en la vía, bueno, lo que es la primera neurona de la vía motora voluntaria se va a encontrar en lo que es la circunvolución frontal ascendente, lo que es el preorlánico, lo que conocemos como lo que es el área 4 de Brodmann o el área motora primaria. Aquí, como les comenté más antes, se van a encontrar las células gigantes de Bell's, que van a estar aquí lo que son los cuerpos, el cuerpo y los axones van a viajar hasta llegar a lo que es la médula. Y de aquí se van a originar todo lo que son los haces hacia lo que es la vía piramidal. Bueno, el axón de esta neurona va a descender por lo que es la cápsula interna, que aquí observemos exactamente lo que es el brazo posterior. Y si recordamos lo que es el homúnculo de Pinfield, más o menos el que está más cerca a lo que es a la rodilla va a ser el área más rostral, y el que está la parte más posterior va a ser ya la que está encargada de lo que ya son las extremidades, la extremidad inferior. De ahí vamos a ver que esta va a descender por lo que es el pie peduncular por fuera, lo que es el haz córtico genicular, que como aquí podemos ver, lo que es la primera motoneurona. Y bueno, vamos a ver que aquí se van a fragmentar lo que son las fibras y se van a cruzar por el puente, como aquí estamos observando, lo que es el hemisferio, justo en lo que es el hemisferio cerebeloso de un lado al otro, y van a atravesar lo que es la protuberancia y van a determinar en su cara anterior lo que son los rodetes piramidales. Ya, bueno, vamos a ver que ya en esta parte nos vamos a encontrar el haz piramidal. eh, Nuevamente se ha reunido por la parte más anterior del bulbo, determinada por lo que son las pirámides anteriores, y justo vamos a ver que en esta parte ya nos vamos a encontrar lo que es en el bulbo raquídeo, justo por donde están las pirámides vares. Se van a decusar cerca del 70 al 80% de estas fibras. Entonces, estas van a formar lo que es el cordón lateral. Y acá me falta poner una imagen, pero vamos a ver que normalmente en estos va a haber un borramiento, y justo cuando vemos esas pirámides, cuando hay el borramiento, es donde justo se encuentra lo que es el decusamiento o la decusación. Y ahora en lo que es en el directo, el resto de las fibras van a seguir un mismo trayecto, que es cerca de puede ir entre un 20 a un 30%, y estas van a seguir lo que es el cordón anterior hasta formar lo que es el haz piramidal directo, como vemos en esta imagen. Ahora vamos a hablar de lo que es la motoneurona, la segunda motoneurona. Ya después de que ya han llegado lo que son las fibras de la primera neurona y ha llegado exactamente a lo que es la médula espinal, vamos a ver que el cuerpo de la segunda motoneurona de estas vías se encuentra en lo que son los núcleos del asta anterior, y esta es una neurona en común de todas las vías motoras, y como vemos es la vía motora final común.
Y estos haces se van a diferenciar en la forma de llegar hasta la vía motora final común. Y en el caso de lo que es la parte cruzada, vamos a ver que la acción de la primera neurona va a correr por lo que es el cordón lateral y va a hacer sinapsis con lo que es la segunda neurona hasta lo que es el asta anterior, como podemos ver en este gráfico. Y esta neurona va a terminar con el órgano efector, en este caso el músculo, con lo que es su correspondiente, eh, con lo que es su correspondiente. Y en el caso del directo, vamos a ver que el axón de lo que es la primera neurona va a correr por lo que es el cordón anterior y va a cruzar lo que es la línea media por la sustancia blanca y es de sinapsis con la segunda neurona, lo que es la vía motora final común hasta lo que es el asta anterior y esta va a tener también lo que es su órgano efector. Y ahora vamos a ver lo que es el haz córtico nuclear o geniculado. Lo que es la primera neurona, luego vamos a ver lo que es el área primaria o el área motora primaria o el área 4 de Brodmann. Vamos a ver que la primera motoneurona, esta siempre va a ser voluntaria, entonces para los pares craneales se van a encontrar en lo que es la circunvolución frontal ascendente, en lo que es justo la parte perorolándica o en lo que son las células piramidales o células gigantes de Belz. Y se va a localizar exactamente lo que es la parte más inferior de esa circunvolución. Vamos a ver que el axón de esta neurona desciende por lo que es la cápsula interna de la sustancia blanca hacia lo que es el pedúnculo cerebral, como aquí podemos ver. Ya vamos a ver acá de nuevo lo que es la cápsula interna, lo que es el brazo posterior y anterior. Y vamos a ver que el axón de esa neurona va a descender por lo que es la parte media, o sea, lo que es la parte de la rodilla exactamente de la cápsula interna. Luego vamos a ver que dentro de lo que es dentro del resto de la vía a partir de lo que son los pedúnculos cerebrales, los grupos de estas fibras se van a cruzar en lo que es la línea media para hacer sinapsis en lo que es la segunda neurona y se van a encontrar en lo que son los núcleos motores de los pares craneales comenzando en el tercer par craneal. Ya vamos a ver que en lo que es la segunda neurona, lo que es el haz córtico nuclear, estos van a seguir descendiendo y emitiendo lo que son los haces que van a cruzar lo que es la línea media, llevando lo que son los núcleos del cuarto, del quinto, del sexto, del noveno, del décimo, del onceavo y doceavo par craneal. Y vamos a ver ya que se va a agotar en lo que es la mitad inferior del bulbo, en lo que es en el núcleo del hipogloso mayor, exactamente lo que es más conocido como lo que es el doceavo par craneal. Aquí podemos ver que este es el nervio hipogloso, la parte del nervio hipogloso. Y aquí va a ser un resumen más o menos. Esta va a ser lo que es la segunda el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿ya? Aquí esta va a ser, todo esto va a ser la motoneurona superior y esta va a ser la motoneurona, la primera motoneurona o la motoneurona superior y esta va a ser la segunda motoneurona o la motoneurona inferior. Vamos a ver que todo el trayecto que corre sobre lo que va a correr sobre lo que es la corteza, sobre lo que es el tronco, y justo al lado donde hace la decusación piramidal, va a ser lo que es, y hay algún tipo de lesión, va a ser lo que es una lesión de motoneurona. En este caso, que si hay un tipo de lesión, digamos, es en el lado derecho, los síntomas se van a presentar ya en lo que es en la parte izquierda. Pero en cambio, ya cuando llegamos a tener lo que es una lesión después de lo que es la decusación piramidal, pero seguimos en lo que es la primera motoneurona, ya va a ser una lesión ipsilateral. Y ya luego cuando vamos a hablar de lo que es la lesión de la segunda motoneurona, este sí va a ser también ipsilateral. Y bueno, hoy vamos a ver el síndrome de motoneurona inferior y superior, que es algo un poco más
un cuadro resumido que puse, que es cuando hay una lesión de lo que es motoneurona superior, va a haber lo que es parálisis tipo muscular, en cambio en lo que es lesión de motoneurona inferior va a haber lo que es parálisis monomuscular regional. En cambio, cuando hay lesión de la motoneurona superior va a haber lo que es atrofia muscular por desuso, mientras que en lo que es la motoneurona inferior va a haber una atrofia temprana. En lo que es motoneurona superior, va a haber lo que es, no va a provocar fasciculaciones, mientras que cuando hay en la inferior, sí hay fasciculaciones secundarias de la atrofia. ¿Y esto por qué? Porque hay que recordar de que la primera motoneurona es la que manda. Entonces, normalmente la motoneurona superior, esta va a responder de forma voluntaria, mientras lo que es la motoneurona inferior, esta más que nada va a responder a lo que es la primera motoneurona, o sea, a sus órdenes que le da, y a lo que ya son, ¿cómo se podría decir? A los reflejos. Entonces, si ocurre una lesión de este va a estar ¿cómo se podría decir? Hiperactivado o va a tener una sobrereacción, porque ya no va a haber algo que lo controle o lo inhiba, como lo que es la primera motoneurona. Entonces, por eso es que va a haber, por ejemplo, lo que son las fasciculaciones. Ya, bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la lesión de motoneurona superior. Va a provocar lo que es un síndrome piramidal, hiperreflexia osteotendinosa, el clonus, signo de Babinski. En lo que es motoneurona va a producir lo que es areflexia de los músculos denervados. En lo que es motoneurona superior va a producir lo que es hipertonía tipo espástica y va a estar presente lo que es el signo de navaja. Y en lo que es motoneurona inferior va a haber hipotonía o atonía. Eh, en este caso va a tener resultados normal en el EMG y en este en cambio va a ser anormal, ya que vamos a ver presencia de potenciales de denervación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Noeli. Bien, entonces voy a compartir mis pantallas para empezar con el tema de síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Visualizan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, vamos a empezar entonces con este tema que es muy importante y es la base para todo lo que es la parte la parte diagnóstica en neurocirugía. Entonces, empezamos. Nuestro objetivo para el presente estudio va a ser conocer los fundamentos de la presión intracraneal, definir el síndrome de hipertensión intracraneal, comprender la fisiopatología de la hipertensión intracraneal, así como conocer también la clínica compensada y descompensada. De esa manera, entender la importancia de efectuar la medición de la presión intracraneal y determinar cuál es el objetivo del tratamiento. Entonces, decimos que la presión intracraneal es una variable fisiológica que resulta de la combinación de múltiples presiones. Tenemos la presión atmosférica, la presión hidrostática y la presión de llenado. En este cuadro vamos a identificar cómo actúa la presión atmosférica. La presión atmosférica se va a transmitir, acá vamos a usar el puntero. Ya. La presión atmosférica se va a transmitir indirectamente al espacio intracraneano, como ustedes pueden apreciar en esta imagen.
El cráneo es una caja o una bóveda cerrada en el cual la presión atmosférica no puede hacer efecto, pero sí hace efecto indirectamente mediante a través de los vasos. En este caso, puede ser por las arterias vertebrales, arterias carótidas, así como también las venas, que es lo más importante. Entonces vamos a tener un valor de presión atmosférica de 0. Entonces, de esa manera, la presión atmosférica controla. No olvidar, por favor. El siguiente punto tenemos la presión hidrostática. Esta va a ser producida por la columna del líquido cefalorraquídeo, la cual va a ser sometida a la fuerza de la gravedad, como vemos acá. En esta imagen tenemos a la presión hidrostática, la cual ustedes saben muy bien que el líquido cefalorraquídeo se produce a nivel intraventricular, a nivel de los plexos coroideos. Entonces, este líquido cefalorraquídeo que va a fluir a nivel del espacio ventricular, espacio subaracnoideo, ya sea a nivel craneal o el espacio subaracnoideo, intrarraquídeo, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, va a generar ese tipo de presión hidrostática, que es otro factor que influye en la presión intracraneal. ¿Cómo vamos a medir esta presión hidrostática? Se va a medir mediante la punción lumbar. Así, por ejemplo, ¿no? Realizamos una punción lumbar en una posición de cúbito lateral y en una posición de sedestación. Entonces, la presión hidrostática en la posición de cúbito lateral va a ser menor que tomada en posición sentada. Lo mismo sucede a nivel intracraneal. Nosotros colocamos un dispositivo a nivel del espacio ventricular, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, y de esa manera medimos esa presión hidrostática mediante un monitor. Entonces, esta es otra presión que influye en la presión intracraneal. Continuamos entonces con la otra presión, que es la presión del llenado. Esta presión de llenado va a ser determinada por la relación que existe entre el volumen del contenido intracraneal y la elastancia total del sistema. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Nosotros tenemos el espacio intracraneal. Acá, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, el volumen intracraneal está representado por la masa encefálica, por el parénquima cerebral. Está representado por la cantidad de líquido cefalorraquídeo, así como también por la sangre. Entonces, esta viene a ser el volumen del contenido. ¿Y a qué se refiere a la elastancia total del sistema? Que aquí estamos hablando. Es acerca de la capacidad que tiene este volumen de poder distender y a la vez desplazar. O sea, entonces, a ver, aquí en esta imagen tenemos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que es un contenido, que es parte del contenido de volumen intracraneal. Entonces, este líquido cefalorraquídeo tiene esa capacidad de desplazar. Es decir, si aumenta el volumen a nivel encefálico, este líquido cefalorraquídeo desplaza. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio subaracnoideo a nivel raquídeo. ¿Por qué? Porque existe una distensión de la dura madre raquídea, la cual se distiende y da paso para que este volumen pueda desplazar hacia este nivel. Entonces la característica de la elastancia total es la distensión y el desplazamiento. Lo propio sucede con la sangre. La sangre que se encuentra a nivel de las venas y las arterias, a nivel intracraneal, si aumenta esta presión, entonces hace que la sangre venosa también se desplace a nivel de la circulación. Entonces, de esa manera, la presión del llenado está representado por la relación del volumen del contenido y su capacidad de elastancia, es decir, de desplazarse. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar exactamente lo que es el síndrome de hipertensión intracraneal.
Decimos que es el conjunto de signos y síntomas que van a ser producidos por un incremento en el volumen del contenido intracraneal. Si existe un aumento de esta presión intracraneal y van a existir signos y síntomas que ya conocemos, que con muchos de ustedes lo hemos visto en las prácticas, entonces si esto no se trata adecuadamente va a tener consecuencias finales que va a ser la isquemia cerebral, es decir, la muerte a nivel neuronal por la disminución de la presión de perfusión cerebral, así como también el daño mecánico causado por las hernias encefálicas, es decir, el daño a nivel de los nervios, daño a nivel de las arterias y daño a nivel del mismo parénquima cerebral. Ustedes acá en este cuadro pueden apreciar entonces que esta presión intracraneal se haya regulada por estos tres tipos de presiones y esta va a ser monitoreada por la presión de perfusión cerebral, que es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. A su vez, esta presión de perfusión cerebral también va a actuar directamente a nivel del flujo sanguíneo cerebral, la cual se va a determinar por el cociente entre la presión de perfusión cerebral y la resistencia de los vasos arteriales a nivel intracerebral. Esto vamos a ver, poco a poco vamos a estar viendo en detalle cada uno de estos aspectos. Muy bien. Entonces ya tenemos entendido los tres tipos de presiones, la atmosférica, la hidrostática y la presión de llenado. Vamos a hablar sobre la fisiopatología de la presión intracraneal. Un poco vamos a recordar sobre los componentes de la cavidad intracraneal. Tenemos el continente, que viene a ser todo este espacio intracraneal. O sea, usted puede imaginarse acá la ausencia del parénquima cerebral. Entonces, todo este espacio vacío que queda viene a ser el continente, o sea, donde va a ser contenido, en este caso, la masa cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Y el contenido que va a estar representado por el encéfalo en un 80%, el líquido cefalorraquídeo en un 10% y la sangre también un 10%. Dentro de la sangre, dentro de ese 10%, las venas van a constituir el 70%, las venas y los capilares, y el 30% las arterias. Entonces, tenemos ya el contenido intracraneal acá. Está representado por el parénquima cerebral, aproximadamente entre 1.100 a 1.200 gramos, que equivale más o menos de 1.100 a 1.200 centímetros cúbicos. Y esta representa el 80%, que está representada por las neuronas, por los astrocitos, etc. También está representado ese 10% por el volumen del líquido cefalorraquídeo, que se encuentra ubicado a nivel de los ventrículos, que se encuentra ubicado a nivel del espacio subaracnoideo, dando un volumen total de 150 centímetros cúbicos. Así como también el volumen de sangre a nivel cerebral, más o menos de 100 a 150 centímetros cúbicos o mililitros, que equivale al 10%, haciendo un total de más o menos de 1.500 centímetros cúbicos. Entonces, esto tiene que mantenerse constante, estas concentraciones o estas cantidades o estos porcentajes, 80% de tejido cerebral, 10% de líquido cefalorraquídeo y 10% de volumen sanguíneo. Entonces, hay una ley que se llama la ley de Monro y Kelly, en el cual dice que el aumento de uno de los componentes, ya sea del tejido cerebral o ya sea del líquido cefalorraquídeo o del volumen sanguíneo, esta debe de compensarse con la disminución de los otros componentes. Es decir, si aumenta la sangre, tiene que compensarse disminuyendo, ya sea el líquido cefalorraquídeo o la masa encefálica. Y de esa manera, mantener esa presión intracraneal constante. Acá vamos a ver un cuadro en el cual vamos a referirnos mucho mejor a la doctrina de Monro y Kelly. Acá, BK, está representado por un volumen constante, el volumen del parénquima cerebral, el volumen de la sangre, ya sea venosa o arterial, y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos aquí a hablar de los estados de compensación y descompensación. Entonces, en un estado normal, tenemos esta primera imagen, donde el volumen venoso y el volumen arterial representan el 10%, el cerebro el 80% y el líquido otro 10%. Y aquí ustedes pueden apreciar dos salidas. Uno,
del líquido cefalorraquídeo. Ahí hay una cubeta y aquí el volumen venoso, que también existe otra cubeta. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos escuchando y todo demás, mantenemos una PIC normal, una presión intracerebral normal. Entonces no hay salida ni de volumen venoso ni salida del líquido cefalorraquídeo. Pero puede darse el caso de que haya la presencia de una masa a nivel cerebral. Esa masa puede estar representada por un tumor cerebral, puede ser un absceso cerebral, puede ser sangre producido debido a un traumatismo encefalocraneano, un hematoma subdural, un hematoma epidural, o una masa que puede estar, bueno, en este caso, ¿no? Puede ser por una hidrocefalia. ¿Qué sucede? Como nosotros habíamos indicado que el cerebro tiene que mantener dentro de los valores normales, entonces, ¿qué hace? Lo primero en salir es el líquido cefalorraquídeo. Habíamos hablado inicialmente sobre la presión de llenado, en el cual, si hay un aumento, lo primero que va a desplazar con el sistema es el líquido cefalorraquídeo. Ustedes pueden apreciar acá. Entonces, ¿para qué? Para compensar este volumen. Sale el líquido cefalorraquídeo, o sea, se desplaza. ¿De dónde? Se desplaza del espacio intracraneal al espacio intrarraquídeo, es decir, al espacio subaracnoideo intrarraquídeo. Y de esa manera tratar de mantener el volumen cerebral constante. Ahora, en caso de que el líquido cefalorraquídeo termine su desplazamiento, el otro elemento que va a desplazar también es el volumen venoso, es decir, la sangre venosa. Entonces se desplaza también y de esa manera mantiene un estado compensado, mantiene una presión intracraneal normal. Entonces esto se llama estado compensado. Pero puede darse el caso de que esta masa intracraneal aumente de tamaño, aumente de volumen. Entonces podemos apreciar aquí ya que la cantidad total de líquido cefalorraquídeo ha sido desplazada, es decir, ya el volumen es menos. Es por eso que cuando ustedes en las tomografías observan hay colapso de los ventrículos, hay pérdida de los surcos cerebrales, es justamente por ese mecanismo de desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y hay crecimiento de la masa. Entonces vemos en esta imagen ya que el líquido cefalorraquídeo ha desplazado, lo propio, el volumen venoso ha desplazado y solamente queda la masa, queda el cerebro y el volumen arterial. Entonces, en esta situación aumenta la presión intracraneal, ya no hay más elementos que desplazar, entonces empieza el desplazamiento de la masa y se producen las hernias encefálicas. Bien, esta doctrina de Monry-Kelly lo que nos va a permitir, lo que nos indica es que el volumen intracraneal debe mantenerse constante. ¿Okay? ¿Entendido hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Ya que hay el fenómeno de descompensación y existe un aumento del volumen intracraneal, esto va a generar, este aumento hemos indicado que va a generar mecanismos de compensación. ¿Cómo se va a compensar? Mediante los desplazamientos. ¿Desplazamiento de qué? Del líquido cefalorraquídeo. ¿Desplazamiento de qué? De la sangre, principalmente la sangre venosa. Y finalmente el desplazamiento del parénquima cerebral, que va a estar representada por la presencia de hernias encefálicas. Ahora, cuando ya se agotan estos mecanismos de compensación, hablamos de hipertensión intracraneana. En este momento ya va a existir una clínica. Al examen neurológico vamos a evaluar al paciente, una clínica compensada y una clínica descompensada, que la vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico mediante un examen neurológico, mediante el estudio de neuroimágenes y mediante el monitoreo de la presión intracraneal. Y posterior a ello, indicar un tratamiento, ya sea con medidas generales, un tratamiento médico o medidas específicas, ¿no? Tratamiento que también puede ser tratamiento quirúrgico. Ahora, decimos, ¿por qué puede aumentar el volumen intracraneal? Por 4 situaciones. Una de ellas existe o es por aumento del tejido cerebral.
es decir, la presencia de edema cerebral. Segundo, por aumento del líquido cefalorraquídeo, que está representado por la hidrocefalia. Tercero, por aumento de la sangre, que está representada por la congestión venosa y la vasodilatación arteriolar. Y finalmente, por la aparición de una masa, puede ser la presencia de un tumor cerebral, puede ser la presencia de un hematoma extraaxial o intraaxial, etc. Entonces, vamos a hablar por la presencia el aumento del tejido cerebral, sobre el edema cerebral. Ustedes pueden apreciar en esta imagen, que bueno, ya les he mostrado N veces con todos los grupos que hemos estado en las prácticas. Y aquí una tomografía normal, donde ustedes pueden apreciar los surcos cerebrales, pueden apreciar la línea media. ¿Qué más aprecian? La presencia de los ventrículos. ¿Qué más aprecian? La diferenciación córtico-subcortical, en el cual la sustancia gris se ve más hiperdensa que la sustancia blanca, que está más oscura. ¿Y qué más observan aquí? Estas son las cisternas basales. Aquí se encuentra el tronco cerebral junto con la unión mesencefálica, en el cual ustedes evidencian las cisternas, la cisterna crural y la cisterna ambient. Todo se encuentra libre. Los ventrículos, el cuarto ventrículo también se encuentra presente. Cuando existe un edema cerebral, ustedes pueden apreciar en esta imagen, existe la pérdida de de los surcos cerebrales. Después, ¿qué más? Existe la pérdida u obliteración de los ventrículos, ya sean laterales, la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, la pérdida de las cisternas basales. Entonces decimos, ¿qué es el edema cerebral? Bueno, aquí lo estamos definiendo como un amontonamiento de líquido dentro de las células cerebrales. Entonces acá vamos a volver a repetir los signos radiológicos de un edema cerebral. Pérdida de la diferenciación normal, ¿no?, entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Borramiento de los surcos cerebrales normales. Los ventrículos pueden estar comprometidos, en este caso obliterados, colapsados, comprimidos, todos son sinónimos, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, si la presencia de hernias cerebrales se va a manifestar por el borramiento de estas cisternas basales. Muy bien. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, doctora. Está todo claro. Muy bien. Entonces, para que entendamos muy bien la parte del edema cerebral, vamos a hacer un repaso sobre la barrera hematoencefálica. Ustedes saben muy bien que la barrera hematoencefálica es una estructura microvascular compleja. Está formada por células endoteliales, por pericitos, lámina basal, astrocitos perivasculares y la microglia, tal como ustedes pueden apreciar en esta imagen. Tenemos aquí nuestros grandes vasos cerebrales, la arteria vertebral, la arteria basilar, etcétera, y estos tienen sus terminaciones también, ¿no? Terminaciones arteriolares. Entonces, estas terminaciones ustedes pueden apreciar acá. Esta es una arteriola penetrante que está ingresando hacia el espacio cerebral. Entonces, esta se halla envuelta por los famosos astrocitos, ¿no? Están los pies de los astrocitos. Acá podemos ver en este corte, vemos el astrocito y vemos aquí este vasito. Aquí tenemos un glóbulo rojo. Esta es la parte, es un vasito, es un capilar que está envuelto por las células endoteliales, la cual se pueden apreciar acá. Después, el pericito, ¿no? O los pericitos, que más está envolviendo la lámina basal, ¿ya? Y al final los astrocitos, así como también la microglia. Acá en esta imagen lo van a ver mucho mejor. Estas son las células endoteliales, entonces acá vemos un corte con la barrera hematoencefálica de las células endoteliales. Esta es la luz o el lumen del capilar. Vemos aquí el pericito, vemos la lámina basal
Estos son los astrocitos, ¿sí? Y la microglia. Esta es la famosa barrera hematoencefálica. Entonces, aquí en este diagrama ustedes pueden ver lo que les había mostrado. Aquí están las células endoteliales, esta es la luz del capilar, y bueno, este es el espacio extracelular. Y estas vienen a ser ¿cómo se llamarían estas células? Pueden ser las células neuronales, los astrocitos. Entonces, esta es una distribución normal. Y ustedes pueden apreciar aquí los ventrículos, ¿cierto? Y entonces sería parte del parénquima cerebral. Es una representación esquemática de una barrera hematoencefálica normal. ¿Sí? Entonces, esto es lo normal. Ahora, ¿qué sucede en un edema cerebral? Perdón. Entonces, en un edema cerebral hay alteración de esta barrera hematoencefálica. Entonces, vamos a tener 5 tipos de edema cerebral, aunque hay más, pero en este caso vamos a tratar sobre el edema cerebral vasogénico, el edema cerebral citotóxico y el edema cerebral intersticial. Entonces, ¿qué es el edema cerebral vasogénico? El edema vasogénico es un edema extracelular y es el resultado de la alteración de la permeabilidad del endotelio de los capilares cerebrales. Es decir, hay ruptura de la barrera hematoencefálica, por lo cual pasa el agua, el sodio, las proteínas séricas, ¿a dónde? Hacia el espacio extracelular. Especialmente ¿a dónde? A la sustancia blanca, debido a que la sustancia blanca contiene mayor espacio extracelular que la sustancia gris. Acá ustedes pueden apreciar en este esquema un edema vasogénico. Ustedes pueden apreciar aquí la barrera hematoencefálica, se ha producido una ruptura, por lo tanto los elementos capilares pasan hacia el espacio extracelular. Como ustedes pueden apreciar, son las células, los astrocitos, pasa al espacio extracelular, más que todo donde hacia la sustancia blanca. ¿Ven ustedes? Inicialmente, acá, ¿cómo se encontraban? Ambas estaban distribuidas, se podría decir, de manera equidistante, y acá en este edema vasogénico están más separados, está más ocupado debido el líquido cefalorraquídeo, hay presencia de líquidos, proteínas, etcétera, y está pasando este espacio por la ruptura. Entonces, ellas más distantes y por lo tanto está invadiendo. Este viene a ser el edema vasogénico, que ustedes lo van a ver aquí en una tomografía. La característica de un edema vasogénico es que forma unas imágenes digitiformes. Ustedes pueden ver aquí en forma de dedos estas imágenes digitiformes, ¿ve? Entonces, ¿dónde está afectando más? A la sustancia blanca. La sustancia gris está aquí afuera, ¿sí? La sustancia blanca es la más afectada, tal como les he mostrado en el esquema. Entonces, un edema vasogénico es producido principalmente por tumores cerebrales. Como ustedes pueden apreciar, este es un meningioma cerebral que ha roto la barrera hematoencefálica, por lo tanto, el líquido se encuentra ubicado en el espacio extracelular y de esa manera produce efecto de masa. Está produciendo aquí una reacción por el efecto de masa. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Están entendiendo? Entonces, el edema vasogénico es producido principalmente por tumores cerebrales. Y no olvidar, por favor, son imágenes digitiformes. ¿Ok? ¿Sí? No los escucho. Se han dormido, creo. Ya, listo. Doctora. Aquí, doctora. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos la masa encefálica. Toda la superficie que está acá, la parte superficial, viene a ser la sustancia gris. Si nosotros vamos y hacemos un corte más profundo, retiramos la sustancia gris, ustedes van a ver la sustancia blanca, que está formado por los fascículos, ¿no? El fascículo longitudinal superior, las fibras arcuatas, ¿sí? El fascículo longitudinal inferior. Todo esto viene a ser la sustancia blanca que es afectado en un edema vasogénico. Muy bien, ahora continuamos con el edema citotóxico. ¿Por qué se produce? Este va a ser un edema intracelular. El edema vasogénico es un edema
extracelular. El citotóxico es intracelular, secundario a cualquier tipo de daño de la membrana celular, es decir, las células son las que se dañan. Y la causa más común de este edema citotóxico es la hipoxia. ¿Debido a qué? A una isquemia cerebral, es decir, a la falta de llegada de oxígeno al cerebro. Entonces, cuando se reduce el aporte sanguíneo a una célula, cesa la fosforilación oxidativa, con la consiguiente disminución del aporte de ATP y fallo de la bomba de sodio-potasio. Entonces, existe entrada de agua y sodio en el interior de las células. Esta es una característica importante del edema citotóxico, que suele afectar a la sustancia gris y a la sustancia blanca, pero con mayor preferencia a la sustancia gris. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una representación esquemática del edema citotóxico. Como ustedes pueden apreciar aquí, se encuentra el capilar. Y bueno, es a nivel intracelular el daño. Estas células han aumentado de tamaño. Fíjense, las que están principalmente a nivel de la zona de penumbra. Esto es un infarto cerebral debido a una hipoxia cerebral. Entonces, estas células han aumentado de volumen. Bueno, y de esa manera comprimen el espacio extracelular. Entonces, ¿puede producirse un edema vasogénico concomitante? Sí, pero en este caso hacen que disminuya porque hace que ese espacio extracelular no aumente. Entonces, esa es la característica de un edema citotóxico, afectación a nivel de las células. Entonces, acá, en esta imagen, ustedes pueden apreciar, este es un infarto cerebral, muy conocido por ustedes. Un infarto cerebral, ¿qué arteria habrá producido o la alteración de qué arteria o la lesión de qué arteria habrá producido este infarto cerebral involuntario? La arteria cerebral media. Así es, la arteria cerebral media, ¿no? Y este es un infarto maligno. Entonces, este es un tipo de edema citotóxico. Acá también pueden ustedes ver cómo la sustancia gris es más afectada que la sustancia blanca. También en las contusiones cerebrales también se produce un edema citotóxico en los traumatismos encefalocranianos. Muy bien, acá vamos a ver dos imágenes en las cuales ustedes van a poder diferenciar el edema citotóxico del edema vasogénico. Acá, este es un infarto cerebral, mientras que esta es un edema vasogénico con mayor compromiso de la sustancia blanca. Puede ser la presencia de un tumor cerebral, puede ser la presencia de un absceso cerebral, etcétera. ¿Ya? Entonces, por favor, con esto yo creo que ya ustedes van a poder diferenciar un edema citotóxico de un edema vasogénico y de esa manera pueden decir, este es un infarto, puede ser un tumor cerebral o un absceso. Muy bien, ahora nos vamos al edema hidrostático, que se va a producir como consecuencia de la presencia de sangre en las sustancias osmóticamente activas, glucosa, sodio y productos de diálisis. Y vamos también aquí al edema intersticial. Este edema intersticial se va a generar porque va a existir una dificultad en la circulación y en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, la cual se va a asociar principalmente a la hidrocefalia, a las famosas hidrocefalias que ustedes han podido apreciar en las clases de prácticas. Entonces, aquí tenemos los ventrículos laterales. Entonces, no hay una adecuada, se podría decir, hay un aumento de la presión intraventricular. Entonces, y no hay por dónde desaguar, por dónde salir, no tiene punto de salida. Entonces, ¿qué hace? Este nivel, el líquido cefalorraquídeo atraviesa este espacio y trata de llegar al espacio extracelular y de esa manera producir un edema intersticial. Entonces son las famosas edemas. También lo denominamos periventricular o edema transependimario. ¿Okay? Entonces, este es un edema intersticial propio de una hidrocefalia. Acá ustedes pueden apreciar en esta imagen los ventrículos que están muy dilatados y aquí se ve una zona hipodensa.
el famoso signo de las orejas del ratón Mickey Mouse, en la cual ustedes ven un edema intersticial o un edema transependimario. ¿Sí? Pueden apreciarle allí a nivel periventricular. Y aquí se ve mucho mejor el edema, ¿no? Tiene una imagen, esta es una resonancia, entonces una imagen hiper intensa, el edema transependimario. Muy bien, entonces con eso estamos contestando la pregunta, ¿no? ¿Por qué puede aumentar el volumen intracraneal? Entonces ya, uno es por el aumento del tejido cerebral y esto producido por el edema cerebral. Ahora vamos a contestar la segunda pregunta. Por el aumento del líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia. Ustedes pueden, vamos a hacer un recuerdo de los ventrículos. Tenemos los ventrículos laterales con su cuerno o sus astas frontales, el asta occipital y el asta temporal. Todo esto viene a ser el ventrículo lateral. Estos ventrículos laterales van a desaguar mediante los dos agujeros de Monro, tanto el derecho y el izquierdo, hacia el tercer ventrículo. Y del tercer, este viene a ser el tercer ventrículo, pasa al acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico y pasa al cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo, como ustedes pueden apreciar acá, tiene los agujeros de Lusca y Mayendi, ¿no? Lusca se dirige al espacio, a la cisterna magna, de ahí el espacio subaracnoideo intracraneal, y el de Mayendi hacia el espacio subaracnoideo raquídeo. Muy bien, entonces haciendo este recuerdo de los ventrículos que vuestro compañero también ya ha expuesto muy bien, pasamos a acá, evidenciar. Entonces tenemos aquí el cuerpo calloso. Debajo del cuerpo calloso se encuentra, o sea, viene hacia el cuerpo que es el techo de los ventrículos laterales, el asta frontal, que bueno, solo se ve acá, el occipital ya no lo podemos ver. Entonces, por mediante el agujero de Monro pasa al tercer ventrículo. Y ustedes pueden ver aquí el acueducto de Silvio. Y de allí a los agujeros de Lusca y Mayendi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce la hidrocefalia? A ver, listo. Entonces, ustedes saben muy bien que el líquido cefalorraquídeo se produce, Noeli, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Noeli Mayor. ¿Estás? Doctora, es en los plexos coroideos. En los plexos coroideos. ¿Dónde están ubicados los plexos coroideos? En los ventrículos laterales, doctora. Ventrículos laterales. ¿Dónde más? Ahí está. También en el cuarto ventrículo. Ya. También hay el tercer ventrículo, también en el cuarto ventrículo. Ustedes pueden apreciar, no solamente en los ventrículos laterales, también aquí la presencia del cuarto ventrículo. Muy bien. Grecia, Liz Grecia. Presente, doctora. ¿Cuánto es la producción diaria de líquido cefalorraquídeo? Existen en las libras volumen total, volumen por hora, volumen por minuto, cualquiera de los... Aproximadamente 500 mililitros, doctora. En 24 horas. ¿Por hora cuánto sería? Aproximadamente de 150, doctora. Claro, 150 centímetros cúbicos se encuentra dentro del espacio ventricular y dentro del espacio aracnoideo, pero por hora más o menos se producen unos 20 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, esos son los valores normales de producción. Yamit, muy bien, Liz. Yamit. Sí, doctora. Yamit, ¿qué elementos compone el líquido cefalorraquídeo?
O mejor, ¿qué características tiene el líquido cefalorraquídeo? Mm, Su contenido, doctora. No, ¿de qué color es? ¿Cómo es El aspecto Ujú. es como un agua limpia. Cristal de roca. Cristal de roca. ¿Ya? ¿Qué elementos lo componen? ¿Qué tiene el líquido cefalorraquídeo? Tiene, Proteínas, ya, tiene glucosa, proteínas, ¿ya? Glucosa, glucosa, lactato también. ¿ya? ¿Cuáles serían los valores normales de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo? De 45-80 creo que era. 45-80. Claro, la glucosa del líquido cefalorraquídeo es diferente a la glucosa normal. Para saber aproximadamente el valor de la glucosa en líquido cefalorraquídeo, nosotros podemos hacerle un paciente, ¿no? Le medimos su glicemia en ayunas. Supongamos que la glicemia del paciente sea 100 miligramos por decilitro. Entonces, la glucosa más o menos tiene que tener las 3/4 partes. La glucosa, o sea, la glucorraquia o la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, más o menos sería ¿cuánto? Las 3/4 partes. ¿Y a mí? Menor a 40, doctora. 75. Las 3/4 partes, ¿cuánto es? 75. 75 miligramos. Estamos diciendo 100, 75 más o menos. Puede ser, ¿no? Entre 50 y 75. El valor normal del líquido cefalorraquídeo. Y la mejor manera de saber es tomar, ¿no? En ayunas, o puedes tomar, ¿no? Pacientes, si tú quieres saber exactamente cuánto es, le tomas su glucosa en ayunas al paciente y también le haces una punción lumbar. Mediante tú mides la glucosa, cuánto es, ¿no? De esa manera puedes saber el valor exacto. Muy bien, muy bien. Si la glucosa 45-80, ¿cuánto es el valor normal de las proteínas? De 15 a 45, creo. 15 a 45. Muy bien. Muy bien, Liz. Y a mí. Entonces, una vez que este líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos, entonces tiene su recorrido, ¿no? Viene de los ventrículos laterales, ya hemos dicho, al tercer ventrículo, al acueducto de Silvio, acueducto mesencefálico, de allí al cuarto ventrículo y ustedes pueden apreciar muy bien que posteriormente se dirigen hacia el espacio subaracnoideo y después es resorbido o absorbido donde Celia María de los Ángeles, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? ¿O hacia dónde drena el líquido cefalorraquídeo? Presente, doctora. A nivel de los senos venosos y las vellosidades aracnoideas. Las vellosidades aracnoideas, ¿no? A nivel de los senos venosos, aquí hay unos componentes giriformes, son como unas válvulas que luego pasan al seno venoso. Muy bien. Y de esa manera, pues, esta es una circulación normal. Ahora vamos a ver en qué momentos, porque hablamos de hidrocefalias, dos tipos de hidrocefalias, la obstructiva y la no obstructiva. Entonces, vamos a ver los fenómenos que suceden. Entonces acá ustedes pueden apreciar el seno venoso, el líquido cefalorraquídeo que se va a encontrar en todo este espacio subaracnoideo, no solo del encéfalo, también del espacio intrarraquídeo. A ver, aquí el espacio intrarraquídeo, que también se va a dirigir hacia las granulaciones aracnoideas. Entonces, y de ellas, ¿no? Tenemos las corpus de Passioni y estas pasan al seno venoso. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué se produce la hidrocefalia? Uno de los factores es la producción aumentada del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, acá ustedes pueden evidenciar en esta imagen. ¿Qué se evidencia? ¿Qué ven? ¿Qué ves, Harold, Orlando? ¿Qué ves en esta imagen? ¿Está, Harold? El contenido líquido, doctora. Sí, presente. Contenido líquido, doctora. Esto de acá es un tumor.
Es un tumor cerebral, puede ser un tumor de los plexos coroideos, ¿sí? Pueden ver, si es un contenido líquido, puede ser un quiste coloide, que es lo más frecuente del tercer ventrículo. Entonces, ¿por qué hay una producción aumentada del líquido cefalorraquídeo? Debido a la producción. Este tumor se está dedicando a producir, aparte de los plexos coroideos, está dedicando a producir más líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, nosotros habíamos hablado de este mecanismo de reabsorción adecuadamente, no es reabsorbida. Entonces se produce la hidrocefalia, ¿ya? Entonces hay una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, debido a que la presencia de tumores puede ser un tumor a nivel de a nivel del ventrículo lateral, o un tumor que puede estar ubicado en el tercer ventrículo, que también produce líquido, o un tumor que puede estar ubicado a nivel del cuarto ventrículo. Bueno, esta imagen ustedes pueden apreciar ya los tumores en los cortes axiales, coronales y sagittales. Bueno, esta imagen final es que, bueno, se ha operado el tumor y por lo tanto ha disminuido también la hidrocefalia, ¿cierto? Entonces, uno de los factores por los cuales se produce la hidrocefalia es por la producción aumentada de líquido cefalorraquídeo por la presencia de tumores. Ahora, lo otro, ¿por qué también se produce la hidrocefalia? Es porque hay una absorción disminuida del líquido cefalorraquídeo, como ustedes pueden apreciar. Este es un paciente que ha sufrido una hemorragia intraventricular. Esta parte blanca que ustedes ven es una, bueno, como es una tomografía, es una imagen hipodensa, que está ubicada a nivel del ventrículo. ¿Y qué está haciendo? Entonces, si el líquido cefalorraquídeo tiene las características de ser cristal de roca, es como el agua, ¿no? Cristalina. Entonces, y la sangre está... ¿Qué estará produciendo esta sangre? Está obstruyendo la circulación normal. Acá, si nosotros vemos sangre en el ventrículo, entonces, ¿qué está haciendo? Está obstruyendo esta circulación normal. Al obstruir, la sangre se torna densa, y al tornarse densa, la sangre, bueno, esto va a ser un líquido que va a recorrer todo este espacio y lo va a teñir posiblemente todo el espacio subaracnoideo, le va a teñir con sangre, y de esta manera hemos indicado que aquí son las granulaciones aracnoideas de Pacioni, que son unas válvulas, también se van a obstruir. Es como un cernidor que lo va a obstruir. Entonces, este líquido cefalorraquídeo no va a tener por dónde desaguar, ¿cierto? Entonces se va a producir la hidrocefalia. ¿Será una obstructiva o una no obstructiva en este caso? Lo mismo va a suceder acá. En el caso de un paciente, aquí vemos, hay una hiperseñal a nivel del espacio periventricular y a nivel de la meninges, ¿no? Es un paciente con una meningitis. Entonces, una bacteriemia o una presencia de una infección a nivel del sistema nervioso central que también cierra estos espacios de reabsorción, por lo tanto, también se produce la hidrocefalia. Entonces, ¿cuál es el otro mecanismo de producción de hidrocefalia? La absorción disminuida del líquido cefalorraquídeo por la presencia de sangre o por la presencia de una infección, ¿no? Pues en este caso una ventriculitis, una infección a nivel de los ventrículos que también no permite la adecuada circulación y por lo tanto no hay una adecuada absorción de este líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué también aumenta el líquido cefalorraquídeo? También porque hay la presencia de una obstrucción. Yo les había indicado que tenemos aquí los ventrículos laterales, el agujero de Monro, el tercer ventrículo. Y ustedes pueden apreciar acá el acueducto de Silvia está cerrado. No está permitiendo que haya ese adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto está produciendo hidrocefalia a la presencia de un tumor. Este es un tumor que está ubicado en el tronco cerebral y está obstruyendo el cuarto ventrículo, por lo tanto ha disminuido el cuarto ventrículo y ha cerrado el acueducto. Entonces, el otro mecanismo es la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Vemos acá, por ejemplo, el caso de un craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor que se produce en la región celar, que puede invadir
al ventrículo. ¿Ven acá? Este es un tumor. Es más frecuente en los niños. Entonces ven aquí, este es un tumor, un craneofaringioma en la región supracelular, o sea, encima de la silla turca, y está comprimiendo al tercer ventrículo y de esa manera se puede estar metiendo al ventrículo. Y ustedes pueden apreciar acá en una tomografía, está cerrando el tercer ventrículo, entonces se produce la hidrocefalia, es decir, la dilatación de los ventrículos, del ventrículo frontal y el ventrículo occipital. Acá en esta imagen ustedes pueden apreciar mejor el tumor, ¿no?, que está comprimiendo el paso de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. ¿Sí? Entonces, acá también se puede apreciar el tumor que se encuentra a nivel, en este caso intraventricular, que también está obstruyendo, está colapsando unos ventrículos y está dilatando el otro lado. Y aquí ustedes pueden evidenciar el edema transependimario o intersticial. Entonces aquí hay la presencia de una hidrocefalia. Muy bien, entonces ¿por qué puede aumentar el volumen intracraneal? Estamos hablando de presión intracraneal, entonces ya hemos indicado por el edema cerebral, que ya hemos visto en todas sus formas, el aumento del líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia, ¿no?, que hay por hiperproducción del líquido cefalorraquídeo, porque no hay una adecuada reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y por la presencia de una obstrucción a nivel del sistema o del flujo del líquido cefalorraquídeo. Bien, ahora vamos al paso 3, por aumento de la sangre. Es decir, hay una vasodilatación arteriolar o una congestión venosa. Vemos acá, hay una obstrucción del sistema venoso, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, esta es una angioresonancia, vemos en su fase venosa, aquí vemos el seno longitudinal superior, aquí después viene el seno recto, que no se puede apreciar el seno recto. Entonces, posiblemente un trombo, algo obstruido, no se evidencia por eso en la imagen, y eso ha producido un edema cerebral. Y por lo tanto también puede producir una hiperemia, y también la hipercapnia, que produce hiperemia, ¿ya? Por lo tanto obstrucción del sistema venoso. Muy bien. Y ahora, lo otro, ¿por qué puede aumentar el volumen intracraneal? Por la aparición de una masa, que puede ser por la presencia de un tumor cerebral, por la presencia de un hematoma, por la presencia de un cavernoma, un granuloma, etcétera. O sea, una masa que está comprometiendo. Tenemos aquí las lesiones ocupantes de espacio. Por ejemplo, aquí, pueden ser hematomas epidurales, subdurales, tumores, abscesos, aneurismas. Bien, en estos casos vamos a ver esta imagen. Esta es una hemorragia intraparenquimal que ha invadido el ventrículo. Entonces, posiblemente pudo haber existido una hemorragia intraventricular también. Y aquí en la imagen ustedes pueden ver, esta es una lesión ocupante. Entonces, también aumenta la presión intracraneal por la presencia de una hemorragia. También cuando hay la presencia de un absceso cerebral. Ven ustedes acá una imagen circular, se pide siempre con contraste, y acá dibuja un anillo, una imagen en anillo, puede ser un absceso. Un tumor cerebral también dibuja una imagen en anillo. Para poder diferenciar tenemos que hacer una biopsia, de esa manera llegar al diagnóstico. Y acá ustedes pueden ver un tumor cerebral gigante, este es un meningioma también que está produciendo aumento de la presión intracraneal. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos ya entendiendo el aumento del volumen intracraneal. Estos son todos los fenómenos o los factores que aumentan el volumen intracraneal. Ahora vamos a pasar a las etapas del síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Está entendido hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Orlando. Todo claro, doctora. Está todo claro, no tienen dudas. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a las etapas de la hipertensión intracraneal. Entonces, nosotros habíamos visto en las primeras diapositivas que si
¿Se acuerdan de la imagen del esquema de la teoría de Monroe y Kelly? Ay, creo que lo tengo acá. 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 Ya. Sí, doctora. Ya. En el cual les dije, primero, si hay una pequeña cantidad de volumen, entonces hay una etapa de compensación. Y esa etapa de compensación va a hacer que no aumente o no genere aumento de la PIC. Entonces estamos hablando de ese mecanismo de compensación, donde existen desplazamiento. Primero el líquido cefalorraquídeo, luego la sangre venosa, capilar y finalmente el tejido cerebral. Ahora, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, voy a seguir repitiendo, ante la presencia de una masa intracraneal, lo primero en desplazar, o sea, el primer mecanismo de compensación es el desplazamiento. ¿Desplazamiento de quién? Del líquido cefalorraquídeo. ¿Desplazamiento de quién? Del volumen venoso. ¿Ya? ¿Entendido? No se olviden, por favor, el primer mecanismo de compensación, desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y del volumen venoso. Muy bien. Entonces, voy a volver a repetir, cuando ustedes evidencian en un edema cerebral el aumento del volumen intraparenquimal, entonces, ¿por qué aumenta este volumen? ¿Por qué desaparecen estos surcos cerebrales? ¿Por qué desaparece o disminuye o colapsan los ventrículos? Porque este líquido cefalorraquídeo está desplazándose hacia el espacio intrarraquídeo. De esa manera, las células cerebrales están aumentando de tamaño y están ocupando estos espacios. Es por ello que colapsa o desaparecen estos surcos o estos espacios cisternales. ¿Ya? Este es el fenómeno por el cual desaparece o colapsan los ventrículos o los surcos cerebrales o las cisternas. Muy bien. Entonces, como habíamos indicado, hay un mecanismo rápido de compensación. El desplazamiento del líquido cefalorraquídeo al espacio intrarraquídeo y el desplazamiento de la sangre venosa hacia la circulación general. Y de esa manera, a medida que va aumentando el edema o la hinchazón del cerebro, este cerebro va ocupando este espacio. ¿Okay? Y de esa manera está compensando ese volumen. Cuando ya se agotan estos mecanismos de compensación, entramos al estado de descompensación. Entonces, cuando ya estamos entrando a este estado de descompensación, empieza o inicia la producción de la isquemia y de las hernias cerebrales. Muy bien. ¿Están entendiendo hasta acá, por favor? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, vamos a verlo esto mejor con esta curva de elastancia, curva de distensibilidad, curva de compliance. ¿Qué es compliance? Karen. Doctora, el compliance es la capacidad del tejido cerebral de distenderse, si no me equivoco. Compliance. Esta es la elastancia. Es la elastancia de distenderse. Pero compliance viene a ser el espacio disponible. ¿Se acuerdan que les indiqué en la primera imagen? Esta es la cavidad craneal. Entonces, ¿hasta cuánto más puede ser complaciente esa cavidad o ese espacio? Esa es la compliance. Sí, doctora, perdón, me confundí. No, no te preocupes. De todas maneras, estoy preguntando porque quiero que ustedes entiendan bien los términos. Muy bien. Acá tenemos este gráfico en el cual va a estar representada el eje de las abscisas por el volumen intracraneal y el eje de las yes por la presión intracraneal. ¿Ustedes saben cuánto es la presión intracraneal normal? ¿Josette? ¿Está Josette?
Doctora Carlos, presente. yo sé, ¿cuánto es la presión intracraneal normal? ¿Lo normal? Ajá, la presión intracraneal normal. Estamos hablando todo el tiempo de presión intracraneal, ¿usted está claro? De 10 a Entonces, 20 milímetros de mercurio. hasta 20. Entre 10 a 20 en adultos y 3 a 7 en niños. De 5 a 15, de 5 a 15, de 5 a 10 hay varios, ¿no? Entonces nosotros manejamos hasta 15, pero lo ideal es de 5 a 10, ¿ya? Muy bien. Entonces ustedes pueden apreciar acá el número 0, 10, 20, 30. Aquí está, está marcado, ¿no? Las presiones intracraneales. Entonces más o menos aquí estaría en 15, ¿sí? Entonces aquí hay un segmento 1, 2, ¿ve? Entonces, la presión frente al aumento de un volumen intracraneal, en este caso puede ser sangre, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pues, etcétera, va a tratar de mantener en este segmento la presión intracraneal dentro de los valores normales. ¿Mediante cuáles? Mediante esos mecanismos de compensación, donde les dije, aumenta un poco de tumor cerebral, está aumentando el tumor cerebral, entonces el líquido cefalorraquídeo se dirige hacia el espacio el espacio subaracnoideo, intrarraquídeo. Sigue aumentando ese volumen intracraneal, entonces la sangre venosa también se desplaza, disminuye. Sigue aumentando, entonces de esa manera se va manteniendo acá. Esta es la etapa de compensación, que también este gráfico se puede analizar, volumen y presión, 1 a 2. Pero va a existir un momento en el cual va a seguir aumentando este volumen. Entonces ya no va a haber que desplazar, qué elemento más desplazar hacia el espacio. Entonces empieza a aumentar esta presión intracraneal. Ustedes pueden ver acá el segmento 2 y 3, aquí. Entonces va aumentando la presión. O sea, si hay un mínimo aumento de volumen, esto también va a aumentar. Entonces está empezando la etapa de descompensación. ¿Sí? Y entonces, a medida que va aumentando el volumen, va aumentando también esta presión. Fíjense, aquí está en 15, va aumentando y ya está en 20, y aquí ya está llegando a 30. Llega un momento en cual la presión sube a más, puede subir hasta 35, 40, ya no hay más que desplazar. Entonces aquí empieza el fenómeno de las herniaciones encefálicas y empieza el cerebro empieza a desplazarse y empieza a producirse las famosas hernias y el daño mecánico que va a producir. Por ejemplo, también se habla de los casos o cuales hay pacientes, bueno, es diferente el aumento del volumen intracraneal y el aumento de la presión intracraneal en caso de una hemorragia intracerebral. También ante el crecimiento de un tumor cerebral. Es decir, si un tumor cerebral generalmente el crecimiento es lento. Si el crecimiento es lento, va compensándose poco a poco. Mientras si hay un sangrado, hay una hemorragia que es agudo, entonces la presión intracraneal no va a encontrar esa compensación como lo tiene un tumor cerebral. Es por ello que nosotros tenemos pacientes en el hospital con tumores cerebrales gigantes, que producen un efecto de masa, pero el paciente se encuentra estable. ¿Por qué? Porque es como si el cerebro se hubiera acomodado, y poco a poco ha hecho como se ha adaptado. Entonces, la presión intracraneal no va a aumentar marcadamente como en una hemorragia. Es diferente, entonces, una presión intracraneal en un paciente con un tumor cerebral que un paciente con una hemorragia intracerebral. Esto es lo que quiere decir. Entonces, si hay un momento en el cual esa presión intracraneal aumenta demasiado, se van a producir la presencia de los conos de presión y, bueno, el desplazamiento del tejido cerebral y esta se va a formar las hernias encefálicas. Entonces, decimos que el aumento de la presión intracraneal va a disminuir la presión de perfusión cerebral,
y esto va a hacer que se produzcan las cascadas de vasodilatación e isquemia. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Lo vamos a ver posteriormente. Pero mientras tanto vamos a ver qué sucede en esta cascada de eventos. Entonces decimos que hay unos mecanismos, que existe el mecanismo compensatorio, desviar al líquido cefalorraquídeo, desviar la sangre venosa y también el otro que vendría a ser la vasoconstricción cerebral. Entonces, si continúa el aumento de volumen, entonces va a disminuir esa capacidad de expansión cerebral, que va a ser la compliance cerebral. Es la capacidad de expansión, es la capacidad hasta dónde puede expandir ese cerebro. O sea, ¿y qué lo conforma? La caja craneana. Si hay esa disminución de esa capacidad de expansión cerebral, se va a producir la vasodilatación o el edema cerebral por vasodilatación. Entonces, padecía edema, hiperemia. Por lo tanto, van a fallar estos mecanismos de autorregulación. El mecanismo de autorregulación está dado por los vasos, principalmente los vasos capilares a nivel del cerebro, los cuales van a vasodilatar o van a contraerse. Entonces, aumenta esta cascada de vasodilatación, se produce el edema cerebral difuso, se produce la isquemia, la hernia, la presencia de conos de presión por aumento de la masa y finalmente la muerte por un paro respiratorio. Vamos a hablar ahora acerca de las hernias encefálicas. Vamos a hacer un repaso de anatomía. Dante. Presente, doctora. A ver, Dante, ¿qué sabes sobre los tabiques? ¿Qué membrana de la dura madre forma los tabiques durales? ¿O cuántas capas tiene la dura madre? Ya, más fácil. Doctora, tiene tres capas, la capa interna, media. No, la dura madre. Aquí, fíjate, acá en esta imagen que estoy mostrando. Esta es la dura madre. ¿Cuántas capas tiene? Tiene aquí Tres capas, doctora. Dos capas. A ver, ¿cuáles son las tres capas? Tal vez debe haber uno nuevo, no me he enterado. A ver, dime, ¿cuáles son? ¿No es la interna, media y externa? ¿Dónde has leído? He leído en el libro, en CTO. Pero está mal. ¿En el CTO has leído? ¿Tiene tres capas? A ver, Mijail. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sería dos capas, doctora, como dijo, una capa externa y una capa interna, la dura madre. ¿Cuáles son los nombres propios de la capa externa? ¿Cómo se llama la capa externa? La capa externa, no recuerdo, doctora. Creo, si no me equivoco, la capa interna es la pía madre y la capa... No recuerdo, doctora. Doctorita, creo que es el periodo siguiente, ¿sí? Muy bien. Creo que no he hecho bien la pregunta. Sí, tu compañero tenía razón. Sí, he preguntado cuántas capas tiene la dura madre. Claro, tiene A ver, ¿cuántas capas tiene la... Está muy bien lo que me está diciendo. Eso es lo que quiero, que la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Sí, son tres capas. Está muy bien. Son las meninges, ¿ya? Pero ya había preguntado solamente de la dura madre. ¿Cuántas capas tiene? Tiene dos, una capa externa. ¿Cómo se llama la externa, me dices? Periodo y endosio. Y la interna es la meningia. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las dos capas forma estos tabiques durales? ¿Qué son los tabiques durales? Ya les he explicado, sí.
las clases anteriores. Habíamos indicado acá en esta imagen, fíjense, creo que con esta misma imagen les expliqué. Aquí ven ustedes la capa perióstica que forma los senos y la capa interna o la meningia que forma los tabiques durales. Estos son los tabiques durales. ¿Cómo se llamará este tabique dural? La voz del cerebro, doctora. Es la voz del cerebro. ¿Ya? Ahora sí, ¿se están ubicando? ¿Se ubican? Este es un tabique dural. Esta viene desde la voz del cerebro. O la falx. ¿O falx? ¿Mijail? Mijail. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿No podrías repetir? Es que está fallando mi internet. Estoy con el internet del celular nomás. Ya. ¿Estás viendo la imagen? ¿Estás viendo el puntero? ¿Cómo se llama esta capa, este tabique? Tabiques o separaciones, ¿no? ¿Cómo se llama este tabique? Este que estoy acá. Estoy marcando. Ese no es la... Ya lo ha dicho tu compañero. La voz del cerebro o la falx cerebri. Ya. Si esta es la voz del cerebro, ¿esta qué será? ¿Cómo se llama? Helen. Disculpe, doctora, la voz del cerebro también se le conoce como fals cerebri, si es que no me equivoco. No te equivocas, estás muy bien. Ahora estoy señalando acá con el puntero cómo se llama este tabique dural, este de acá abajo. Esta es la tienda del cerebelo. Este es otro tabique dural. ¿Y esta cómo se llama este otro tabique de acá abajo? El tentorio, doctora. ¿Cómo? ¿No es el tentorium del cerebelo? Oh. A ver, un repaso. ¿Ven esta imagen? ¿La pueden ver bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Y todos estos son los tabiques durales. Ya, aquí tenemos la voz del cerebro o la falx cerebri. Tenemos acá la tienda del cerebelo, ¿sí? Que está por encima. ¿Ya? Y luego tenemos la incisura de la tienda del cerebelo, por donde atraviesa el tronco cerebral, ¿cierto? Y luego tenemos acá la hoz del cerebelo. Ya te estaba preguntando justo por esta estructura. ¿Cómo se llama? La hoz del cerebelo. ¿Ya? Ahora sí se pueden ubicar. ¿Se ubican? Entonces, la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, es parte de la tienda del cerebelo. ¿Ya? Sobre la tienda del cerebelo descansa el lóbulo occipital. ¿Cierto? ¿Separa o no la fosa posterior del lóbulo occipital? ¿Está entendido? ¿Tienen alguna duda? Estoy repasándoles. Eso ya les había explicado hace tiempo. Sí, doctora, sí se entendió. Ya, ahora sí. Es que quiero que entiendan esto para que entiendan por qué se producen las hernias encefálicas, cómo se produce ese desplazamiento. Entonces, acá ustedes pueden apreciar, esta es la tienda del cerebelo. Ven acá, el cerebelo aquí, ¿sí? La tienda del cerebelo. Entonces, entre la tienda hay una incisura. Esta incisura se llama incisura tentorial. Por esta incisura atraviesa el tronco cerebral, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, esta es la falx cerebri. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito más. Tenemos aquí el cuerpo calloso. Son los ventrículos. El techo de los ventrículos viene a ser el cuerpo calloso.
Esta parte interna, ¿cómo se llama esta circunvolución? Aquí está. Este es el cuerpo calloso, ¿cierto? Después viene una circunvolución. ¿Cómo se llama esta primera circunvolución? Ya les he enseñado. O giro. El giro del cíngulo, doctor. El giro del cíngulo. Muy bien. Entonces, es importante que ustedes se ubiquen anatómicamente. Como ustedes pueden apreciar, la falx cerebri no cierra todo, ¿no? Toda lo que es la parte de la línea media. Solamente cubre la parte de la región anterior del lóbulo frontal, mientras que esta viene a ser el giro recto, que es parte también del lóbulo frontal, y ve acá todo el giro del cíngulo queda expuesto. Este es el límite inferior de la falx cerebri hasta la parte del esplenio del cuerpo calloso. Entonces, cuando se produce una hernia encefálica, como ya no hay más espacio y ese cerebro está aumentando de tamaño, empieza a desplazar este giro del cíngulo, empieza a desplazar hacia el lado o contralateral. Supongamos, si hay una masa a nivel frontal izquierdo, ¿hacia dónde va a desplazar? Hacia el lado derecho. Entonces, esto que debería estar ubicado a nivel de la línea media empieza a salir de su lugar. Entonces, ya habíamos hablado de los fenómenos de compensación, líquido cefalorraquídeo y sangre. Una vez que ya todo esto ya no hay más que desplazar, empieza a desplazar el cerebro. Entonces, es por eso que se producen las hernias. Bien. Entonces vamos a ver aquí la clasificación de las hernias. Primero tenemos la transtentorial descendente, que puede ser bilateral o del diencéfalo y el tronco cerebral, o que puede ser unilateral. Entonces con esta imagen nos vamos a poder... Entonces esta viene a ser, hemos dicho que es la incisura de la tienda del cerebelo, y esta parte. A ver, acá. Esta parte es la incisura de la tienda del cerebelo, o mejor acá. O sea, todo esto es como una tienda, es como un piso, ¿no? Y en el medio hay como un agujero, y esa es la incisura de la tienda del cerebelo. Entonces, la hernia transtentorial descendente se va a producir ese nivel. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este diencéfalo o estos componentes, ya sea aquí el uncus, el hipocampo, ante tanto aumento de volumen, estas van a empezar a descender por este espacio, por esta incisura, por donde está atravesando el tronco, ¿ya? Y al descender van a afectar a estos vasos y a estos nervios. Este es el tercer nervio craneal y este vaso, y van a comprometer. Si afecta al vaso, el vaso ya no va a existir una adecuada circulación y se va a producir una isquemia, un infarto, o a nivel de los nervios, que va a producir neurológicamente algún tipo de parálisis. Entonces aquí estamos hablando de la transtentorial descendente, como TD lo estamos denominando. No se olviden, por favor, que puede ser bilateral o unilateral. Si es unilateral, se refiere al uncus del temporal. Si es bilateral, a nivel del tronco cerebral y del diencéfalo. La segunda clasificación de las hernias encefálicas tenemos la subfalcial o del cíngulo. Ahora sí ya saben a qué me estoy refiriendo, la subfalcial o del cíngulo. A esta herniación, o sea que este tejido parenquimal desplaza hacia el lado contralateral, hacia el lado, si está haciendo un efecto de presión, el lado derecho se desplazará hacia el lado izquierdo, entonces este cerebro va a pasar hacia este lado y por lo tanto va a producir lesión a nivel de los vasos. ¿Entendido? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Sí, doctor. Esta vendría a ser la hernia subfalcial o del cíngulo. Por eso que le estaba diciendo la falx. ¿Cuál es el otro nombre? Falx cerebri. Luego tenemos la transtentorial ascendente o del lóbulo anterior del cerebelo, que se va a evidenciar acá. Ustedes ven aquí, les dije que esta era la tienda del cerebelo. Entonces aquí, del lóbulo superior, este lóbulo superior se va a desplazar hacia arriba. Puede ser por la presencia de un tumor
o un sangrado a nivel del cerebelo, o un tumor que esté creciendo acá en el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces, esto va a producir un desplazamiento del cerebelo hacia la parte superior. Entonces, una transtentorial ascendente, transtentorial descendente, es hacia abajo. ¿Okay? Aquí la hernia del cíngulo o hernia subfalcial. Muy bien. A ver. Y tenemos la hernia transforaminal o de las amígdalas cerebelosas. ¿Qué va a pasar? Ante un aumento, estas son las amígdalas del cerebelo y estas van por el espacio, por el foramen, van a pasar hacia el espacio raquídeo y van a comprimir, ¿qué van a comprimir? El bulbo. Y van a producir un paro respiratorio. Entonces, se produce desplazamiento del cerebro. Este empieza a desplazar al lado derecho o hacia el lado izquierdo, empieza a desplazar el uncus, todo trata de buscar un orificio de salida y por eso se produce ese desplazamiento. Por eso se producen las hernias. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Claro? Sí, doctora. Doctora. ¿Ya? Ya, bueno, el grupo que va a rotar desde el día lunes ya tiene que darme así con sus nombres propios, ¿ok? Muy bien. Entonces, estas hernias, ¿cuál es el daño que producen? Es el fenómeno de enclavamiento. Es un daño mecánico. ¿Por qué? Porque van a desgarrar masa encefálica. Al desgarrar masa encefálica van a morir neuronas, se van a dañar las neuronas, se van a dañar todo lo que es la parte de los axones. Van a dañar, si en este caso acá supongamos atraviesa la arteria cerebral anterior, en su componente M5 va a comprimir, por lo tanto en esa zona no va a llegar una adecuada irrigación, va a producir una isquemia. Y de esa manera, eso se llama, este bien es el fenómeno de enclavamiento, desgarro del tejido, desgarro de capilares, desgarro de venas y compresión de estructuras vecinas, ¿no? En este caso, en una hernia subfalcial, como ustedes pueden apreciar, va a existir desgarro del parénquima. Esta es una hernia uncal, ¿no? Que es una transtentorial descendente, y una hernia amigdalina que va a comprimir el bulbo y va a producir un paro cardiorrespiratorio. Bien, seguimos entonces. Bueno, tenemos 3 minutos. Las hernias transtentoriales, en este caso las descendentes unilaterales o bilaterales, van a producir daño. Mira, por ejemplo, acá tenemos un hematoma extradural, puede ser un hematoma epidural. Esta va a comprimir a la masa encefálica. Al comprimir la masa encefálica va a desplazar este uncus. Y ustedes pueden apreciar acá al tercer nervio craneano. Este tercer nervio craneano va a ser comprimido y se va a manifestar por una midriasis unilateral. Luego, ¿qué va a comprometer? Aquí a la arteria cerebral posterior, que va a producir un infarto a nivel cerebral posterior. ¿Ya? Entonces, ese es el daño mecánico que producen estas hernias. Bueno, vamos a repetir entonces. La hernia subfalcial es el desplazamiento de este cíngulo por debajo de la hoz del cerebro y por lo tanto va a comprometer al lóbulo frontal contralateral y también a la arteria cerebral anterior. Claro, ustedes me recuerdan en la irrigación cerebral me hablaba del segmento M1, que era subcalloso, M2, precalloso. Si esto está comprometiendo y está comprimiendo, va a producir también un infarto a nivel de la arteria cerebral anterior. Muy bien. Acá tenemos también la hernia transtentorial ascendente. En este caso hemos hablado del hemisferio del lóbulo del cerebelo. ¿Qué va a comprometer? Si esto sube hacia arriba, ¿cómo se llama esta porción del cerebro? Si este es el diencéfalo, ¿este qué viene a ser? El mesencéfalo. Doctor. Así es, y esto viene a ser los colículos superiores e inferiores. Si hay un proceso expansivo, esta va a comprimir el mesencéfalo, ¿ya? Entonces, esta comprime la cara, como dice aquí, comprime la cara posterior del mesencéfalo. Es la hernia transtentorial ascendente.
Tenemos la hernia transforaminal. Justamente vamos a volver a repetir. Las amígdalas se desplazan a través del foramen magno y comprimen el bulbo raquídeo y producen un paro cardiorrespiratorio. Hernia transforaminal, no olviden. Bueno, acá tenemos en cuanto a la hernia del uncus. Pueden ustedes apreciar acá. Aquí hay una imagen, es un tumor. En este caso hablan de un meningioma cerebral, está produciendo un efecto de masa, está comprometiendo el uncus, de paso comprime al tronco cerebral también. Entonces ya les había indicado en el gráfico anterior que está comprometiendo ¿qué nervio craneal? ¿Qué nervio craneal, Diego Javier? La hernia uncal, ¿qué nervio craneal afecta? No está Diego Javier. Zuleika. Zuleika. Doctora presente. Doctora, ¿me escucha? Sí. ¿El tercer par craneal, doctora? Tercer nervio craneal. Muy bien. ¿Qué más? A la arteria cerebral. Posterior. Muy bien. Entonces, como hay compromiso del tercer nervio craneal, se va a manifestar por una midriasis ipsilateral del mismo lado, ¿no? Entonces aquí está comprometiendo el lado izquierdo, es una hernia uncal, está comprimiendo al tercer nervio, se manifiesta por una midriasis unilateral. ¿Okay? Y también va a existir un déficit motor del hemicuerpo contralateral. ¿Ya? ¿Listo? ¿Entendido? La hernia del uncus, las características clínicas. Muy bien, vamos a la hernia del cíngulo. ¿Qué se produce? Vemos acá una imagen. ¿Ven ustedes acá? Este es un tumor a nivel insular que está comprometiendo el desplazamiento del giro del cíngulo o de la circunvolución del cíngulo hacia el lado contralateral. ¿Pueden ustedes apreciar acá? ¿Sí? ¿Se ve? Eliana, Sofía Eliana. Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué va a producir? Se va a manifestar por la presencia de una paraparesia. Paraparesia significa la pérdida de la fuerza muscular de ambos miembros inferiores y por la incontinencia vesical, si el paciente no va a poder contener la orina. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendido? La hernia del cíngulo. Estas son las manifestaciones clínicas neurológicas. Vamos, una hernia amigdalina. Ustedes ven acá el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas. Entonces, bueno, acá dice que hay presencia de opistótonos por compresión de las raíces cervicales superiores. Obvio, las raíces cervicales superiores se encuentran a este nivel. Y al final vamos a hacer una parada cardiorrespiratoria por compresión del bulbo. ¿Entendido? ¿Están entendiendo, chicos? ¿Tienen alguna duda para repetirles? Bueno, ya son las 5:02. Vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Vamos a hablar sobre los fenómenos de presión de perfusión cerebral, flujo sanguíneo cerebral. Hasta acá nos quedamos. ¿Ya, chicos? Quédense, nos vemos el próximo viernes.